Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de 2 de Samuel, el capítulo 6. Como siempre, les invito a que oren conmigo para iniciar nuestro estudio. Apreciado y buen Dios, rogamos que hoy, que es un capítulo bastante interesante y cargado de elementos de enseñanzas, puedas acompañarnos y nos puedas sobre todo hacer entender que cuando tu presencia está en nuestras vidas, las cosas efectivamente cambian. En el nombre de Jesús, amén. En 2 de Samuel, capítulo 6, se nos va a contar la historia de David tratando de rescatar el arca del Señor. A ver, ¿qué pasa? Cuando Israel entra a la tierra prometida, Dios le había dicho a Josué que el arca debía reposar en Silo y que ese era el sitio a donde todo Israel debía ir, debía congregarse para ofrecer sacrificios, para respetar las leyes que Dios les había dado a través de Moisés durante el transitar en el desierto. Hasta la época de Josué nosotros sabemos que esto funcionó de tal manera. Sin embargo, vamos a descubrir que en la época de los jueces, el arca del Señor empieza a moverse de un lado a otro hasta tal punto que empezamos a perder la ubicación, ¿no?, de dónde está el arca. Además de eso, ustedes recordarán en el comienzo del libro de 1 Samuel que los filisteos capturan el arca, que luego entonces la envían, ¿no? Y aquí empieza a generarse un poco de confusión respecto a dónde está el arca. Debido a que Israel durante todo este tiempo, bajo el reinado de Saúl y los primeros años del reinado de David, estaba inmersa en guerra contra los filisteos, luego inmersa en una guerra civil, nos vamos a dar cuenta que, pues, como decíamos anteriormente, cuando el mundo está en guerra no hay tiempo ni espacio para pensar en ciertos aspectos. Y una de las cosas que estaban descuidadas era el hecho del arca y el culto asociado al Señor. David se da cuenta de esto y dice que reúne 30 batallones de soldados y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios. Entonces David se da cuenta que ya que Dios lo ha bendecido con paz, es necesario ahora que él como rey, que ha sido instaurado por Dios, pues tome manos en el asunto y era la función real del rey mantener la adoración a los dioses. O sea, si ustedes van a Egipto, ustedes se dan cuenta que el faraón debía mantener la adoración de los dioses de Egipto. Los gobernadores de las ciudades del imperio griego eran los responsables de mantener la adoración a los dioses como Zeus, Apolo, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Israel, era el rey el que debía garantizar que el pueblo adorase a Yahvé. Entonces, David ahora que goza de una paz, de una prosperidad que antes no había podido tener, dice, es tiempo de que nos dediquemos a las cosas del Señor. Y cuando él va, dice que colocan el arca en una carreta, se la llevan de la casa de Abinadab y dice que Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, que llevan el arca. Aquí viene la famosa historia de Usa, de que los bueyes tropiezan, el arca se iba a caer y Usa extiende la mano y la toca. Y entonces la ira del Señor se enciende contra Usa y lo hiere de muerte, de tal forma que Usa cae fulminado junto al arca. Aquí entonces la primera pregunta es, ¿por qué Usa muere si él lo que estaba tratando era de proteger el arca de Dios que estaba a punto de caerse? Por allá en el libro de Éxodo y Levítico explicamos que cuando Dios da las instrucciones respecto al santuario, Él está diciendo, miren, yo voy a morar entre ustedes, pero yo soy como un reactor nuclear. Si ustedes no toman las medidas apropiadas para acercarse a mí, van a morir. ¿Por qué? Porque yo soy la fuerza que representa la vida. Y entonces la vida, cuando entra cualquier elemento o cosa que no debe estar en mi presencia, mi fuerza lo que hace es repeler y lo que hace es acabar con la vida de esa persona. Entonces Dios da instrucciones para que hay un grupo de personas, por ejemplo, que no pueden acercarse bajo ciertas condiciones al santuario, que son los impuros ritualmente, que ya hemos descrito, que son mujeres con flujos abnormales de sangre, hombres con emisiones de semen, personas con escamación en la piel o personas que hayan estado en contacto con los muertos.
Pero también Dios en el proceso delimita ciertas áreas donde solo ciertas personas podían acceder y también donde solo ciertas personas podían tocar ciertos inmobiliarios del santuario. Entonces el arca era, por así decirlo, lo más santo de todo porque era allí sobre el arca donde la presencia de Dios se hacía manifiesta. Entonces, ¿quién podía tener acceso al arca? No era cualquiera, ¿sí? De hecho, al lugar santísimo, nosotros sabemos, solo podía acceder el sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios lo que dice es, mira, como mi presencia es tan exclusiva, yo voy a dedicar a un grupo de personas para mí. Ese grupo de personas no va a estar en contacto ni los propósitos de esas personas van a tener que ver con las cosas normales y comunes del resto de las personas. Ellos, el propósito y sus acciones y su vida va a estar dedicada a mí. Pero dentro del grupo de personas que va a estar dedicado a mí, yo voy a escoger uno que se va a dedicar de forma especial para mí, que ese era el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote podía tener acceso al arca porque era una persona que estaba separada específicamente para la tarea. Entonces, ¿qué pasa acá en el caso de Usa? Usa toca el arca y aunque la intención era buena, Dios había ya delimitado quién podía acceder y quién no tenía acceso a su presencia reflejada en el arca del pacto. Usa no era uno de ellos. Y entonces lo que estamos aquí viendo es sencillamente que la fuerza y el poder de Dios actuando frente a un elemento extraño que entra en su presencia. Cuando ustedes van a la nación de Israel tiene un sistema antimisiles. Y es porque desde los vecinos a veces se envían misiles y que afectan, pues impactan en las ciudades de Israel y causan destrucción, muerte, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un misil sale, lo que genera el sistema Domo de Israel es que el sistema detecta que hay un misil y entonces envía muchos misiles para que exploten ese misil en el aire. Ustedes pueden ver documentales o algo por el estilo en internet. ¿Por qué les menciono esto? Les menciono es porque así como el sistema de misiles de Israel detecta una fuerza extraña y lo ataca para destruirlo, de la misma forma Dios había dicho que cualquier cosa que entrase en su presencia, que fuese extraña, o sea, que no tuviese la autorización para hacerlo, iba a ser destruido. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10? Pasa exactamente la misma historia con Usa acá. Son dos personas que entraron donde ellos no tenían la autorización y lo que pasa es que cuando algo extraño entra ante la presencia de Dios, la reacción es fulminante, ¿no? El texto nos dice que David se enoja pues porque Usa había muerto y entonces él dice, mejor ya no me llevo el arca, ¿no? Claro, David tiene miedo porque él dice, si pasó esto con Usa y yo me llevo el arca para donde me la quiero llevar, entonces puede que de la misma forma que del arca sale este poder fulminante y termina acabando con la vida de Usa, entonces también termine causándome a mí problemas en donde voy a tener el arca. Entonces yo mejor no me llevo el arca, sino que, dice el texto, se traslada a la casa de Obed-Edom. Pero David se entera que la casa de Obed-Edom fue bendecida porque el arca estaba con él. Y cuando David se entera de esto, entonces llega David y dice, no, vamos a rescatar el arca y la vamos a traer a la ciudad de David, que es esta fortaleza que les cuento que David construye en Jerusalén. Aquí hay un punto interesante, ¿no? Y vemos cómo, aunque el arca fulminó a Usa, al mismo tiempo el arca como símbolo de la presencia de Dios simboliza bendición para las familias que deseen e inviten a que Dios haga parte de ellas, ¿no? Y hoy es un día especial y al final quisiéramos elevar una oración especial por todas las familias, porque sé que nos están viendo varias familias, entonces todas las familias que nos están viendo, que quieran invitar al Señor en sus vidas, que quieren que el Señor guíe y que su presencia los bendiga de forma especial, quédense hasta el final de este video y entonces estaremos orando por esos motivos. Ahora, como David quiere llevarse el arca a su ciudad, pero él es consciente de lo que pasó, David relaciona y dice, bueno, lo que vamos a hacer es que para trasladar el arca vamos a hacer una gran fiesta con sacrificios. Y dice el texto que ellos daban 6 pasos y entonces se sacrificó un toro y un ternero, ¿no? Y que entonces había un entusiasmo, había música. Y de hecho dice el texto que cuando el arca estaba entrando a la ciudad de David, Mical se asoma por la ventana y vio que David estaba saltando y bailando delante del Señor. Pero dice que Mical entonces lo despreció.
aquí hay una parte interesante. Dice el texto que David estaba saltando y bailando. Yo quiero aquí mencionar un aspecto importante, y es que debemos entender que el texto bíblico, a pesar de que usted lo pueda leer de esa manera, pero el texto bíblico no fue escrito directamente para usted, que me está viendo, ni para mí, que yo estoy hablando de él. Es decir, cuando 2 Samuel se escribe, no se escribe pensando en que hay una persona en el año 2022 que va a ver un video de BioChannel, no se escribió pensando en él directamente. No quiere decir esto que la Escritura no nos hable a nosotros. No estamos diciendo eso. La Escritura es la voz del Espíritu y la voz del Espíritu nos habla a nosotros. No hay duda de eso. Pero nosotros a veces obviamos que, por ejemplo, el libro de 2 Samuel se escribe para una comunidad lectora específica de hace unos cuantos miles de años. Entonces, Dios habla a través del profeta o a través del escritor a una comunidad específica, y en eso que Dios le dice a esa comunidad hay lecciones que también aplican para usted y para mí en el día de hoy. Cuando esto se escribe, entonces, tenemos que tener en cuenta que esto se escribe en un contexto histórico específico, y que cuando acá dice que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, era porque en esta época eso era una expresión válida de adoración frente a Dios. Era una expresión válida de adoración frente a Dios. Nosotros tenemos hoy en día un profundo problema cuando hablamos de cómo adorar al Señor. Y resulta y pasa que la gran mayoría de los que pueden estar viendo este video de una u otra forma fuimos evangelizados por hermanos estadounidenses, americanos, ¿no? Entonces nuestra visión del cristianismo es occidental, pero el cristianismo no se origina en el mundo occidental. El cristianismo se origina a las orillas del Mediterráneo, y el pueblo judío vive a las orillas del Mediterráneo. Cuando nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a descubrir que el pueblo judío y el cristianismo por defecto se generan en un mundo cultural que es diferente al de nosotros. Yo le hago una pregunta: ¿usted apedrearía a su hija porque deshonró a la familia? Usted me va a decir no. En cambio, en los pueblos orientales esto sería una práctica perfectamente entendible dentro del contexto cultural donde ellos viven. ¿Por qué? Porque ellos viven bajo los valores de honor y vergüenza. Usted y yo no vivimos según esos valores. Nuestra visión del mundo es diferente. Entonces, la visión del mundo en otros lugares de como África, Medio Oriente, son diferentes. Asia. ¿Por qué? Porque el mundo allá es diferente. Entonces, en la época bíblica, una forma válida de expresión ante el Señor era el salto y la danza. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que nosotros hoy podemos saltar y bailar porque David danzaba y saltaba? No necesariamente, porque como hemos dicho, nuestro contexto y el contexto del texto son diferentes. Por esa razón, nosotros debemos entender y debemos aprender a diferenciar cuando el texto bíblico está hablando de una situación histórica particular y de qué entonces, qué elementos se pueden extraer de allí para nuestra enseñanza ya de corte transtemporal. Lo que dice el texto entonces fue que el arca del Señor fue llevado a la tienda de campaña que David le había preparado en su ciudad. Se ofrecieron holocaustos, se ofrecieron sacrificios, David bendijo al pueblo, estaban allí los israelitas congregados, ellos recibieron comida. O sea, esto era una ocasión de fiesta, ¿no? Y era una ocasión de fiesta porque sencillamente, como el arca representa la presencia de Dios, cuando David ingresa esa arca a la ciudad de David, que estaba ahora en Jerusalén, simbolizaba entonces que la presencia de Dios estaba con el rey David. Pero si la presencia de Dios está con el rey David, la presencia de Dios entonces está ahora con Israel. O sea, la gente estaba celebrando porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y me pone a pensar y me coloca a pensar en cuánto quizás hemos despreciado nosotros la presencia del Señor. En que a veces quizás podemos estar lejos de Él y podemos estar distanciados de Él, y entonces la presencia de Dios ya se nos vuelve un instrumento que ni nos importa. Pero para esta gente estaba feliz, y estaban felices porque ellos sabían y entendían que si Dios estaba en Jerusalén guiando a David desde Jerusalén, entonces Dios iba a guiar a todo el pueblo de Israel. Y la presencia de Dios, si guiaba a todo el pueblo de Israel, significaba prosperidad, significaba bendición, significaba
que Dios iba a caminar con el pueblo en las vicisitudes diarias. Por eso es que tú y yo debemos, igual que el pueblo de Israel, velar porque la presencia de Dios esté en nuestra vida. Y ya no introducir el arca entonces a la tienda que prepara David, sino que ahora debemos introducir el arca, la presencia del Señor en nuestros corazones, porque como dice el apóstol Pablo, nosotros ahora somos el templo de Dios. Entonces debemos procurar porque la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que esté entonces en nuestras familias, para que de esta manera podamos ver a Dios obrando no solo en nosotros, sino también en aquellos que nos rodean. Por esa razón vamos a orar especialmente para que Dios pueda manifiesta su presencia en tu familia y pueda verse reflejado esto en bendición. Buen Dios, que cada una de las familias que nos ven en esta hora puedan recibir de tu bendición y puedan recibir de tu presencia en proporciones especiales. Que ellos puedan entender que hay un vínculo proporcional a tu presencia y a tu bendición cuando eso ocurre en nuestras vidas. Cuando tu presencia está en nuestras vidas, las bendiciones siguen. Es natural que esto ocurra así. Hay muchas familias, Señor, que hoy sufren y por eso queremos pedirte que ellas puedan dedicarse a buscar tu presencia, porque aquellos que buscan, Señor, primero el reino de Dios, saben que las demás cosas les serán añadidas. Bendíceles, guárdales en Jesús. Amén.